Sesión 4. Poder milagroso innovador. Bienvenidos a la sesión 4, bienvenidos de vuelta a nuestro viaje por el libro de Hechos. Y pensemos en esto por un momento. La última sesión terminó con la muerte de un hombre piadoso. ¿Qué vamos a hacer en ese punto? ¿Vamos a cerrar el libro y decir, bueno, así termina la historia? No. En las próximas páginas veremos que la historia solo está tomando impulso. Y vamos a ver que Dios usa la muerte de Esteban como el catalizador para llevar la historia de Jesús a más y más personas. En esta sesión hablaremos sobre el poder milagroso innovador. Y tal vez innovación sea una palabra que necesiten escuchar hoy, porque tal vez necesiten una innovación en sus vidas. Bueno, hoy hablaremos sobre un Dios que hizo milagros y sobre un Dios que todavía hace milagros. Estaba pensando en Passion 2020. Lo mencionamos hace un par de sesiones. Y estábamos recibiendo a más de 60.000 jóvenes de 18 a 25 años en un estadio de fútbol americano aquí en Atlanta. Y fue una reunión maravillosa. Realmente ninguno de nosotros podría haberlo imaginado. Y sorpresivamente llegó el 2020. Y pensábamos, ¿qué vamos a hacer para Passion 2021? Definitivamente no podíamos regresar a un estadio, y ni siquiera estamos seguros de que podamos hacer algo. Y hacia fin de año, tomamos la decisión de realizar una reunión virtual en línea para personas de todo el mundo. Tendríamos algunas personas presentes aquí en Atlanta, pero en su mayor parte sería una experiencia en línea para personas de todo el mundo. Y todas esas decisiones se tomaron en un par de semanas. Pero la realidad fue que no habíamos realizado ningún evento en todo el año. Habíamos reembolsado el dinero a muchas personas que se habían preregistrado para lo que pensaron que serían grandes eventos en el estadio durante 2021. Y no teníamos dinero en nuestro presupuesto para conferencias. No sabíamos cuántas entradas venderíamos para un evento en línea. No sabíamos cuánto costaría. Y sabíamos que Dios nos estaba llamando a dar un paso adelante. Para que esto sucediera, se requeriría un poder milagroso innovador. Y dimos ese paso. Comenzamos a planificarlo. Comenzamos siendo buenos administradores del poco dinero que teníamos. Y 21 días antes de la víspera de Año Nuevo, ese era el día de Passion 2021, alguien se acercó. Alguien que ni siquiera está en nuestra ciudad. Ni siquiera está relacionado, literal ni físicamente, con nuestra iglesia. Y solo dijo, el Señor puso en mi corazón que donara a Passion 2021. Y esa persona nos dio varios cientos de miles de dólares en una sola donación. Él nos dio el dinero suficiente para cubrir los costos de toda la reunión. Y aquí estábamos a 21 días del evento. Y sin saber realmente cómo iba a resultar todo. Y Dios nos provee una donación milagrosa en ese momento. Y pudimos transmitir esa generosidad a la gente. Fue muy increíble, porque pensamos, tenemos varias miles de personas ya registradas para el evento en línea, pero en la generosidad de Dios vamos a reembolsar a todos ellos y vamos a hacer que el evento sea gratuito. Y en la víspera de Año Nuevo 2021, casi 1 millón de personas en todo el mundo fueron parte de Passion 2021, superando con creces los 65.000 que estábamos en el estadio y que pensábamos en ese momento, nunca hemos visto algo así. Era Dios diciendo, yo soy el Dios de lo creciente y de lo inconmensurablemente más. Y tengo un propósito y una misión para ustedes y un poder por el cual pueden lograrlos. Y es que vayan como mis testigos, aquí, allá y en todos lados. Esa noche tuvimos más de 170 naciones conectadas con Passion. Y todo sucedió
Y todo se pagó, y todo fue posible por el poder milagroso, innovador. Dios apareció e hizo lo que nosotros no podíamos hacer y lo que ni siquiera estábamos pensando en hacer. Y Él quiere hacer todo eso en sus vidas hoy. Él quiere aparecer y hacer en sus vidas ahora mismo aquello que Él ya sabe que ustedes no pueden hacer. Y eso es lo que vamos a ver, que Él hace en los siguientes capítulos de Hechos. Y si por alguna razón piensas que no merecen una innovación, o que nunca han visto a Dios hacer un milagro, o que no creen que Dios pueda traer alguna innovación o una situación, quiero animarlos a dar vuelta a la página y a que vean cómo se mueve el Evangelio. Porque vemos al infinitamente más. En términos de innovación y milagros, vemos que el Evangelio no tiene límites y quiere moverse a través de nosotros. Dios quiere moverse a través de nosotros para llevar esta historia a las personas de todo el planeta. En los siguientes capítulos veremos eso en 4 maneras. 1. Que el Evangelio está alcanzando a los forasteros. 2. Vemos que el Evangelio está alcanzando a aquellos que están buscando y que parecen estar alejados. 3. Vemos que el Evangelio está alcanzando a aquellos que son súper religiosos y tal vez piensen que no necesitan la ayuda de Dios. Y por último, vemos que el Evangelio está alcanzando a aquellos que parecen haber sido descartados por completo. Por eso quiero que veamos cada una de esas categorías, porque creo que se relacionan con nosotros y con el lugar donde nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Ese primer grupo, los forasteros, eran los samaritanos. Si recuerdan la época del ministerio de Jesús, los samaritanos fueron parte de la historia. Los judíos los odiaban y había mucha tensión étnica entre los samaritanos y los judíos. Y, de hecho, en la época de Jesús, un judío no podía viajar por el área de Samaria. Pero recuerden que esa era la misión. Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Samaria está siempre en la ecuación? Porque allí es donde está la hostilidad para el corazón judío. Hay un resentimiento entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos eran judíos, pero en algún momento de su historia se casaron con forasteros y ahora, para la mentalidad judía, el pensamiento era que estos hombres habían renunciado a su derecho a ser llamados hijos de Abraham. Y la tensión era tan fuerte que fue impactante cuando Jesús eligió desviar su viaje para pasar por Samaria y luego tiene este increíble encuentro con la mujer samaritana en el pozo del agua. Ese fue un anticipo de lo que Dios quería hacer en el momento milagroso de la expansión de la iglesia. Por eso, cuando Esteban murió, se dice que Felipe, Hechos 8:14, fue enviado y él va a una ciudad samaritana. Predica la historia de la resurrección. Muchos samaritanos pusieron su fe en Jesús. Tanto es así que lo que cuenta cuando regresa a la iglesia en Jerusalén, Hechos 8:14, sorprende a la iglesia en Jerusalén y ellos deciden que deben enviar a Pedro y a Juan a Samaria para ver de qué se trata realmente esta historia. Llegan allí y oran por los samaritanos, Hechos 8:15-17, y ellos también reciben el Espíritu Santo, lo que asombra a la iglesia en Jerusalén. Y entonces se dan cuenta de que este evangelio es poderoso, rompe barreras, supera hostilidades y nos hace a todos parte de una misma familia por la sangre de Jesús. Ahora Felipe está en Jerusalén dando su informe y está listo para ir. Y vemos el segundo grupo, que es alcanzado, los que buscan, pero que parecen estar muy alejados. Esto es muy hermoso. La Biblia dice que cuando Felipe se estaba yendo de Jerusalén, Hechos 8:26, el Espíritu tocó su corazón y le dijo: ve al sur. Hoy no solo tenemos una macromisión, en la que se supone que debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos una guía diaria, mediante el Espíritu de Dios, que nos hace saber en el día a día cómo quiere usarnos para cumplir esta historia. Y él le dice a Felipe específicamente que vaya al sur. Y está esa palabra otra vez, ir. Recuerden, el pecado quiere que mantengamos todo en nuestro interior. Pero el Evangelio quiere que vayamos. Y él dice, ve al sur. Entonces Felipe va al sur y él ve a un etíope leyendo la escritura. Hechos 8:27-28. Este etíope no era un etíope cualquiera. Él era el tesorero
de la reina de Etiopía. Era un hombre religioso que había ido a Jerusalén a adorar, y en su camino de regreso a casa estaba leyendo al profeta Isaías, y Felipe se acerca a él y comienza a conversar. Hechos 8, 29, 30. Y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y curiosamente estaba leyendo Isaías 53, el siervo sufrido que mencionamos en la última sesión. Y Felipe dijo, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8, 30, 31. Y le responde, ¿cómo voy a entender? Nadie me lo ha explicado. Cuando vi eso, se me encendió una lamparita. Y espero que le suceda lo mismo. Mucha gente en el mundo, a nuestro alrededor, está buscando, está analizando, tienen preguntas, tienen un anhelo, tienen deseos, pero sucede que nunca antes han tenido a nadie que les explicara la historia. Y la Escritura dice que Felipe comenzó allí, en Isaías 53, Hechos 8:35, y le explicó toda la historia hasta las buenas nuevas de Jesús. Y el etíope dijo, yo creo. Y luego levantó la mirada y dijo, allí hay agua, quiero ser bautizado. Hechos 8:36, 38. Así que ahora tenemos un líder, alguien que influye en el gobierno, que está junto al lado de la reina de Etiopía, que ahora ha conocido la historia del Evangelio y es una parte de su misión y la mía. La tercera persona que vemos en esta historia, que haya la verdad del Evangelio, es una persona súper religiosa. Lo que quiero decir es que era una de esas personas que no solo piensan que son mejores que todos los demás, sino que piensan que son lo suficientemente buenos para Dios. Han marcado todas las casillas y han superado todos los obstáculos y han hecho todo lo que se les ha pedido hacer. Y de alguna manera en su mente creen que su observancia religiosa los hizo lo suficientemente buenos para Dios. Y Saulo, Hechos 8:1, la persona que estaba allí dando su aprobación cuando mataban a Esteban, era así. Había sido educado en escuelas judías y era un líder de los líderes judíos. Y tenía linaje, y por eso sentía que tenía derecho a estar con Dios y estaba completamente en contra de esta nueva historia de la resurrección y Jesús. De hecho, las autoridades religiosas le habían dado permiso, Hechos 9:1-2, para perseguir a cualquiera que invocara el nombre de Jesús. Y en este día, mientras vemos cómo se desarrolla el libro de Hechos, él está camino a Damasco para perseguir a los seguidores de Jesús allí. Así que tiene odio en su mente. Va a destruir este nuevo movimiento llamado cristiandad. Pero en el camino sucede algo increíble. Conoce a Jesús en su camino a Damasco. Hechos 9:3-4. Dice que lo rodeó un haz de luz brillante. Literalmente, esa luz lo cegó y luego escuchó la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el proceso que sigue, Saulo se convirtió en un creyente en Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo más que solo información. Tuvo una revelación. Él sabía todo sobre las enseñanzas de la ley, sabía todo sobre las enseñanzas de Moisés y había escuchado sobre este hombre llamado Jesús, pero ahora había tenido una visión reveladora de la gloria de quién era Jesús. Y va a la ciudad y por unos días no puede ver. Y Dios envía a un mensajero a verlo. Y tal vez también haya algo en eso para nosotros hoy. Hechos 9, 10, 14. Le dice a un hombre llamado Ananías, quiero que vayas a esta ciudad particular, quiero que vayas a esta calle particular, y cuando estés allí, busca a un hombre llamado Saulo, y quiero que le des un mensaje. Y dice, Saulo, he escuchado sobre Saulo. Todos hemos escuchado sobre Saulo. De ninguna manera le daré un mensaje a Saulo, porque este hombre exhala amenazas y está asesinando personas a diestra y siniestra. Y luego Dios tiene un mensaje para Ananías. Y es un mensaje tan maravilloso. Le dice, no, quiero que vayas tú. Y allí está la palabra otra vez. Creo que estamos comenzando a entender y a comprender la idea que Dios quiere que subrayen, que marquen con un círculo, que resalten, que pongan un símbolo de exclamación junto a esa palabra. Esta es nuestra postura en la vida, dice, ve allá. Hechos 9, 15, 16. Porque él, hablando sobre Saulo, es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los gentiles. Hablaremos sobre ellos en un momento. Aquellos que quedan totalmente fuera de la historia de Dios, en la mente de cualquier judío. Y a los reyes.
y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar a Saulo todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces Ananías va a ese lugar, encuentra a Saulo, le impone sus manos. Hechos 9, 17, 21. Saulo recupera su vista e inmediatamente comienza a predicar el evangelio, tanto así que Bernabé tiene que convencer nuevamente a los líderes en Jerusalén. No, este hombre realmente se salvó. Este hombre ahora realmente es parte de nuestra familia. No, esto no es una especie de táctica para que pueda entrar y aniquilarnos a todos. Dios también llegó a su vida. ¿Qué significa eso hoy? Significa que si hay alguien que piensa, lo tengo todo resuelto, cumplo con las formalidades, estoy cuando se me necesita y creo que soy lo suficientemente bueno para Dios, Dios puede darles una visión reveladora y Él puede mostrarles quién es realmente. Conté esta historia muchas veces, pero yo era tutor universitario y estudiaba geografía en la Universidad de Georgia State, aquí en Atlanta. Eventualmente terminé en este proyecto de grupo de laboratorio, estudiando el Monte Rainier. Y al final del día, después de estudiar todos estos mapas topográficos de Monte Rainier, nuevamente esto fue antes de la era digital, nunca había visto una fotografía de él, por supuesto, solo conocía todos los tecnicismos. Terminé en el estado de Washington, camino al Monte Rainier, pensando que ya sabía todo sobre este monte. Conmigo viajaba un amigo que desconocía que yo estaba en este grupo de estudio y yo quería impresionarlo cuando llegáramos con mi conocimiento e información. Pero resulta que cuando llegamos hasta Paradise Point, a más de 1500 metros arriba en el monte, y estacionamos el auto y terminamos hacia un parador donde podíamos ver el glaciar Nisqually hasta la cima de este cono volcánico que está todo el año cubierto de nieve. No solo no di un discurso, sino que perdí el control y solo comencé a llorar. Mi amigo no entendía qué sucedía. Fue el momento más incómodo que puedan imaginar. Esa tarde ni siquiera hablamos sobre eso. Literalmente, caminé hasta el auto y subí y nos fuimos a nuestro campamento y, como harían dos chicos, nunca dijimos ni una palabra sobre lo que había sucedido ese día allí arriba. Pero la noche siguiente, mientras dormía solo en la tienda, le pregunté a Dios qué fue eso. Y sentí que Él me respondía: Luis, eso fue la diferencia entre saber mucho sobre algo y realmente conocer algo. Saulo sabía todo sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no lo conocía. Pero de repente se dio cuenta de que podía conocerlo mediante la persona de Jesucristo. La última instancia en la que vemos poder milagroso e innovador es con alguien que podría considerarse un marginado. Esta es la última persona que podrían pensar que el evangelio alcanzaría. Hechos 10, 1-2. En este caso, fue un centurión llamado Cornelio. Estaba destinado en Cesarea y era parte de la guardia italiana. Era un hombre que temía a Dios, pero era un gentil. Esto significa simplemente que no era judío. Y para un judío, era ilegal tener amistad o relación alguna con alguien de otra nación. Y aquí está Cornelio, este hombre temeroso de Dios. Hechos 10, 3, 6. Y un día, mientras ora, tiene una visión. Y la visión es que hay un hombre llamado Pedro. Tiene que ir a buscar a este hombre e invitarlo a su casa. Al mismo tiempo, Pedro está orando y tiene una visión. Hechos 10, 9, 16. Y la visión lo sobresalta, porque se trata sobre cosas ceremonialmente inmundas. Pero Dios dice: quiero que vayas. Hechos 10, 19, 20. Y quiero que vayas y le respondas a este hombre. Y no mucho después de su oración, Cornelio envía a sus hombres a buscar a Pedro. Ellos lo encuentran y él está dispuesto a ir con ellos. Y va a la casa de Cornelio. Hechos 10, 25, 29. Para él, solo entrar en su casa era algo muy importante. Y luego comprende en ese momento la revelación. Hechos 10, 34, 35. Que Dios quiere llevar salvación a Cornelio. Esto es, a los gentiles, aquellos que pensamos que no tenían oportunidad de experimentar la gracia y la bondad de Dios. Y en ese momento, Pedro tiene una gran revelación. Y la revelación que tiene es que esta historia no tiene límites. Observen lo que dice en Hechos 10, 34, 35. En verdad, comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia.
sea de la nación que sea. En otras palabras, vemos el poder milagroso innovador. El Evangelio no tiene límites étnicos. El Evangelio es para todos. El Evangelio salva a todos. Y el Evangelio une a todos por la sangre de Jesús, en una familia de fe. Es muy hermoso. Pedro dice al final del día, esto es increíble. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que Él acepta a todos los que van a Él y le temen. Y Él hace lo correcto. ¿No es hermoso ver que este Evangelio no conoce límites? Hace unas semanas celebramos algunas historias increíbles que han sucedido durante una pandemia. Una de ellas era de estos hermanos adolescentes, hermano y hermanas, en Wisconsin, quienes llegaron a la fe en Jesús a mediados del 2020. ¿Saben cómo sucedió? Una de las hermanas, una adolescente, vio un posteo en el Instagram de Sadie Robb. Decía que ella iba a ser parte de la celebración de Pascuas de Passion City Church y dijo, wow, Sadie estará allí. Iré a ver de qué se trata. Se conecta a internet con la iglesia Passion City Church desde una granja lechera en Wisconsin. Y al final de la reunión, después de escuchar el Evangelio, ella recibe la salvación por el mismo poder milagroso, innovador de este Evangelio. Y ella va y le cuenta a su hermana menor, no vas a creer lo que me acaba de suceder. Y van a reunirse en línea nuevamente en un par de horas, tienes que verlo. Su hermana menor mira la siguiente reunión en línea y escucha el Evangelio y recibe la salvación ese día. Finalmente le cuenta a su hermano, tienes que comenzar a venir con nosotros a la iglesia Passion. Y él viene a la iglesia con ellas, escucha el Evangelio y recibe la salvación. Y aquí estamos, un año después, y estos jóvenes tienen un estudio bíblico por Snapchat con 90 asistentes, donde comparten la escritura unos con otros. Comenzaron un pequeño club. Al regresar a su escuela virtual, y 7 estudiantes se acercaron para aprender más sobre Jesús. Y ellos están creciendo en su fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es un poder milagroso, innovador. Quizás ni siquiera lo estén buscando. Quizás ni siquiera piensen que son dignos de Él. Quizás piensen que son forasteros, o que están olvidados, o descartados, o excluidos. Pero Dios no excluye a las personas, porque su amor por ustedes es incesante. Él los encontrará en una granja lechera en Wisconsin durante una pandemia. Los encontrará en una sala social de una iglesia en Arizona. Los encontrará en una sala de estar en Carolina del Sur, o tal vez los encuentre en un dormitorio universitario, en California del Norte, donde quiera que estén hoy. Dios los busca, y no hay límites para lo que Él puede hacer. Así que para terminar, les pregunto, ¿hay algo por lo que necesiten creerle a Dios en su vida hoy? ¿Hay alguna innovación que deban creer? Dios, si puedes llevar esta palabra a todo el mundo, ciertamente sé que podrás moverte en mi historia, de una manera que solo tú puedes. Y en segundo lugar, ¿hay alguien a quien tal vez ustedes hayan excluido? Quizás sea el día en que vuelvan a creer, por ese amigo que parece un extraño, o que solucionen un conflicto allí donde hay algún tipo de resentimiento o tensión. Tal vez vuelvan a creer por alguien que parece haber sido descartado, o comiencen a orar por alguien que no parece necesitar a Dios. Y digan, creo que nadie está demasiado lejos para que el poder del Evangelio de Jesús no solo los encuentre, sino que les cambie totalmente la vida. Hechos de los Apóstoles. Right Now Media. Right Now Media presenta